Bienvenidos a todos y muchas gracias por aceptarme en este día, que yo creo que tiene sentido y además le vais a ver más sentido, al menos con lo que yo os voy a contar. Soy José Fernando García, mi trabajo en IBM tiene que ver con todos los programas que tiene IBM a disposición del mundo de la universidad, en diversos parámetros, y es especialmente interesante siempre para las escuelas de informática. Yo vengo a hablaros hoy de inteligencia artificial y cómo esta puede ayudar en el mundo del bien social, que es, vais a ver ahora, muy amplio, tiene muchos parámetros y la intención es simplemente ser estimulante para vosotros en cuanto a ideas que pueden capturar vuestra atención para un montón de diferentes posibilidades, para vuestros proyectos fin de grado, luego para el máster, para los temas que tengan que ver con responsabilidad social en los que os queráis implicar de cualquier tipo. El punto es, la tecnología ha llegado a un grado que ahora mismo está permeando completamente cualquier tipo de actividad humana. Entonces, justamente las personas que estáis en estudios que tienen que ver con tecnología, especialmente en informática, en realidad es que se abre para vosotros un abanico de posibilidades absolutamente excepcional. Entonces, para empezar, enhorabuena, porque estáis en el sitio adecuado para mover el mundo de aquí en adelante. Vamos a pasar por 4 o 5 conceptos diferentes. Primero os intentaré posicionar rápidamente qué es la inteligencia artificial. Después pasaremos a lo que en IBM estamos desarrollando acerca de la inteligencia artificial. De ahí pasaremos a nuestros programas de desarrollo corporativo y emprendimiento en temas sociales. Os daré algunos ejemplos y la idea final es proponeros una invitación a la acción, a que penséis sobre todo esto que hemos hablado, ¿vale? Voy a partir de una definición, digamos, relativamente canónica de qué es la inteligencia artificial. La he extraído de un libro, por cierto, es un libro interesante, me lo he traído para que lo veáis. Se llama Inteligencia Artificial, así de sencillo, para que no haya equívocos. Lo ha escrito Ramón López de Mántaras, que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial que tiene el CSIC. Entonces es una persona que, digamos, es una autoridad española en temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Y prefiero coger definición suya y no la que damos en IBM para haceros ver un tema que deberíais entender, pero que está bien decirlo. Normalmente, y desde el punto de vista de la universidad, vosotros os vais a dedicar a investigación básica, a todo lo que tiene que ver con una investigación concreta en un tema y avanzar sobre él. Nosotros, las empresas, normalmente, partiendo de la investigación básica, lo que hacemos es buscar aplicaciones, porque al final en las empresas lo que buscamos es soluciones que sean adecuadas para el mundo en que vivimos, sean empresas, sean nosotros como individuos o sea para bien social. Entonces, aquí fijaos, él da 2 definiciones diferentes sobre la inteligencia artificial. Una, que dice, y es bastante sencilla de entender, es ciencia e ingeniería para diseñar y hacer programación de ordenadores de forma que se realicen tareas que requieren inteligencia. Y eso es lo que se llama inteligencia artificial específica. A veces, a mí no me gusta ponerlo así porque suena un poco peyorativo, se le suele decir inteligencia artificial débil, ¿vale? Pero es específicamente diseñada para un tema. Y la siguiente definición, que es el gran reto de la inteligencia artificial desde el punto de vista científico, fijaos que es ciencia e ingeniería, igual, estamos hablando de los mismos conceptos, que permitirá replicar la inteligencia humana mediante máquinas. Fijaos el detalle del tiempo verbal. Arriba pone permite y abajo pone permitirá. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial general, el estado de avance no es tan grande como nos gustaría a todos y como le gustaría a los científicos que trabajan en esto. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial dedicada a un tema específico, sí que hay ya avances como para que haya proyectos como que ya hay soluciones de muy diferente estilo. Entonces, inteligencia artificial específica frente a inteligencia artificial general. Y al final, como os podéis imaginar, consiste en resolver problemas que tienen que ver con un montón de áreas que tienen que ver a su vez con el desempeño humano. Temas que tienen que ver con la percepción, cómo extraigo visión, cómo extraigo habla, cómo textos, tienen que ver con qué acciones le vamos a hacer a esa inteligencia artificial que estamos creando, tiene que ver con cómo se va a comunicar. Hay un montón de retos que son los que hay que trabajar cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero aquí magia no hay mucha. Aquí lo que hay es muchos avances, poco a poco se va avanzando en ello. Hay muchos microavances, o llamadlo como prefiráis, que son los que hacen que poco a poco todo este conjunto de actividades vaya madurando. Entonces,
Muchas de las empresas o algunas de las empresas que trabajamos mucho en este área lo que hemos hecho es plantearnos retos como para ser, de alguna manera, resonantes en el mercado o en la sociedad para hacer ver que avanzan estos temas. Entonces aquí podríamos citar pues, el Deep Blue, que jugó contra Kasparov, o más recientemente el programa Go de Google. Pero es al final, como dice este último pensamiento, una cosa es un tablero y la abstracción que puedes traer de un juego que se dedica a una cosa en concreta y otra cosa es el mundo real. El mundo real es mucho más complejo desde el punto de vista de cómo accionamos para resolver o ayudar a resolver problemas. Si nos vamos específicamente a cómo entiende IBM la inteligencia artificial en cuanto a proyectos que estamos llevando al mercado, aquí podríamos hablar de Watson, que supongo que lo conocéis todos. ¿Hay alguien que no conozca la palabra Watson o que eso es la solución de inteligencia artificial de IBM? Todos lo conocéis, vale. No me voy a entretener aquí. Aquí lo único que he puesto es de qué estamos hablando cuando hablamos de Watson. Y entonces aquí hablamos de entender los datos que van a ser parte de la solución. Entonces aquí hablas de audio, vídeo, cualquier tipo de texto, cualquier dato en cualquier formato que pueda ser parte del problema y la solución que se busca. Luego, con esos datos, lo que haremos con el sistema es razonar, entender ese conjunto de datos, de qué está hablando, a qué se dedican, qué significan, contextualizar que si hablas en un contexto de turismo, una gran manzana es Nueva York, y si hablas de agricultura, una gran manzana es una manzana grande, y cosas de ese estilo. Y tercero, los temas de Machine Learning o más avanzado de Deep Learning, ¿vale? Y por supuesto la posibilidad de comunicarte con él de forma natural, igual que haces con otras personas. Con este tipo de sistemas, al final lo que estamos haciendo es llevar soluciones para nuestros clientes, en lo que a nosotros respecta, llevar soluciones para nuestros clientes dedicadas en concreto a un cometido. Empezó el tema porque tiene mucho sentido para nosotros en temas de salud. Cuando hablamos de salud, estamos hablando desde el punto de vista económico un gasto enorme en todos los países. Grosso modo, el gasto en salud en un país occidental desarrollado está entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto. En Estados Unidos, por ejemplo, cuyo Producto Interior Bruto son 18 trillones, trillones suyos o billones nuestros, 18 trillones, pues el gasto en sanidad es más de 3 trillones. En Estados Unidos el tema de la salud es tan importante y por eso está todo lo que tiene que ver con la batalla, con el Obamacare, etcétera, porque en juego hay mucho dinero. Entonces, en salud, cuando hay mucho dinero, cuando aplicas inteligencia artificial, la estrategia puede ser doble. Por una parte, con ese mismo dinero tú puedes hacer más cosas o podrías hacer ahorros de dinero que te permitieran dedicarlo a otro tipo de temas. Aquí nosotros, además de empezar por salud, empezó específicamente en temas de oncología, porque la oncología se presta mucho al tipo de investigación que IBM está trabajando. Al final, en la oncología hay mucho de acelerar la investigación, de la cantidad enorme de artículos científicos que se desarrollan. ¿Qué hago yo como para extraer las conexiones entre diferentes artículos que de una forma natural y leyendo me llevaría un tiempo que no te puedes permitir o sería muy difícil? Entonces, este es el concepto general de Watson. Luego ya en la especificación de a qué voy a dedicar yo este concepto de inteligencia artificial, habrá más énfasis o menos dependiendo de la solución que estés buscando. Por ejemplo, si estamos hablando de un asistente virtual o un chatbot o algo así, tendrá mucho sentido e importancia pues un traductor de texto a voz o de voz a texto, ese tipo de cosas. Pero al final, luego os lo diré, Watson se compone de un conjunto, ahora mismo deben ser 40 a 45 piezas diferentes que tú utilizarás sí o no, dependiendo de qué es lo que piensas desarrollar con esa inteligencia artificial. Por cierto, os lo diré al final, pero todas estas piezas que yo os estoy comentando, los universitarios, tanto los profesores como los alumnos, las podéis utilizar sin coste para cualquier tipo de actividad, ¿vale? Porque está en IBM Bluemix. IBM Bluemix es la plataforma como servicio que tiene IBM a disposición de nuestros clientes, por supuesto, pero también del mundo universitario. El acceso es bastante sencillo, yo os dejaré después el cómo hacerlo, si es que no lo habéis hecho ya. ¿Alguno habéis accedido ya a IBM Bluemix? No todavía. Pues el acceso es muy sencillo y es sin coste, no tenéis que meter ninguna tarjeta de crédito ni nada. El único requisito es identificaros con vuestro usuario de la universidad, con el uclm.es, no con un Hotmail o Gmail o cosas de estas, ¿vale?
Entonces ahí vais a tener acceso a un conjunto realmente importante de piezas que están todas las, entre comillas, modernas, todo lo que tiene que ver con Watson, lo que tiene que ver con Internet de las cosas, lo que tiene que ver con seguridad, y más allá de eso, pues piezas que digamos pueden ser más clásicas como servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, lenguajes de programación de todo tipo. Tened en cuenta además que esto está construido sobre el mundo open, está construido sobre Cloud Foundry, y ahí si lo calificamos en tipos de piezas, tienes piezas que son de IBM, productos IBM, tienes también piezas de terceros y tienes todo el mundo del open source, está ahí también. O sea que digamos que es una tienda de la que tú puedes tirar para las actividades que consideres oportuno. Tú, alumno, o vosotros, profesores, también, ¿vale? Y este punto quiero dedicarlo a hacer una pequeña reflexión, y es ¿dónde estamos nosotros? Y por qué os decía yo que muchas felicidades porque estudiáis ingeniería informática. Nosotros pensamos que lo que va a mover el mundo, sin ninguna duda, en los próximos años, de aquí en adelante y cada vez más, es la capacidad de, a partir de un conjunto de datos enorme, ser capaz de inferir soluciones o sacar más conocimiento como para poder aplicarlo a cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, los ingenieros informáticos sois justamente, y no es casi obvio lo que voy a decir, sois ahora mismo la profesión más demandada sin ninguna duda. No vais a tener ningún problema vais a tener problema de escoger más que de trabajo. Entonces, nuestra estrategia va en esto. Los datos van a estar siempre y a partir de ahora cada vez más en el centro de cualquier tema. Eso hace, por cierto, que tenga que desarrollarse una necesidad que no está todavía totalmente recogida en el mundo de la universidad, y es la colaboración entre los diferentes participantes que tienen que ver con cualquier disciplina. Porque vosotros deberíais estar, desde el punto de vista de ingeniería informática, colaborando de alguna manera en cuanto a tipos de asignaturas, clases, con el resto de facultades. El resto de facultades, que especialmente las no técnicas, pues no tienen tanto conocimiento en manejo de datos, pues necesitan, seguro, de ciertos conocimientos de este tipo. Entonces, la colaboración, la interdisciplinariedad entre diferentes escuelas y facultades dentro de la universidad también debería empezar a desarrollarse más. Además, se enriquece mutuamente, porque cuando tú haces, ejemplo, un hackathon, y el hackathon lo sacamos de la escuela de informática y lo llevamos a pensar, me lo invento, vamos a pensar en un hackathon sobre temas financieros. Pues si hicierais equipos entre los que estudiáis ingeniería informática y las personas que estudian económicas o algo así, seguro que ese contexto de trabajo conjunto interdisciplinar es muy enriquecedor para ambas partes. Entonces, el asunto es, nosotros y hasta ahora las empresas, porque este ya es punto de vista empresarial, nos vamos a la izquierda, viven con su conjunto de datos estructurado. De hecho, incluso con lo estructurado y con lo que tienen ahora, no son capaces de sacar todo el jugo, digamos, que tienen esos datos, lo que se podría sacar. Pero además de eso, empieza a venir todo un mundo nuevo, que puede ser desde temas de redes sociales, o de Twitter, y luego temas que están empezando digamos, a explotar y que van a llevar la dimensión del conocimiento a otro nivel. Y son todo lo que tiene que ver con sensorización en general y con el mundo del vídeo. Son dos mundos que se están incorporando ya desde el punto de vista práctico a la posibilidad de tener soluciones que sean accionables por cualquier tipo de empresa o entidad. ¿Y para qué? Pues para una miríada de temas. Aquí los he clasificado en 5 áreas diferentes, pero podéis pensar en hacer mejor lo que ya estoy haciendo, acelerar la investigación o crear nuevos productos y servicios. Y en eso están ya las empresas. Y hay muchos casos, aquí he puesto unos cuantos, no voy a pasar por ellos, pero ya hay ejemplos de todos los tipos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista universitario, muy interesante el acelerar la investigación. Y ahí os he puesto un caso que para nosotros fue uno de los primeros y para entenderlo es bastante sencillo. El Baylor College of Medicine en Waco, una facultad de medicina, utiliza Watson. Ellos son especialistas en ver la relación entre proteínas que tienen que ver con procesos oncológicos. Ellos partían de una base de más de 300.000 documentos científicos. Imaginaos un documento científico, 20 páginas, 300.000 documentos. Eso es imposible
que ni una persona ni un grupo de personas sean capaces de leer tanta documentación. Pues lo que utilizaron Watson es justamente para leer, ponedle las comillas que queráis, todos los documentos y a partir de ahí ver cuáles eran las relaciones, porque eso es una cosa súper importante, entre las diversas proteínas que tenían que ver con procesos cancerígenos. Al final el punto es, donde antes tardaban en un año sacaban 7 diferentes inferencias, pues ahora estaban en una por semana, una cosa así. Acelera más o menos, un de 1 a 10, el tema de investigación cuando se trata de buscar en documentación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, además, hay que tener en cuenta, yo he puesto aquí 4 palabras que son muy importantes desde el punto de vista social, ¿vale? Y hablo de confianza, de transparencia, de ética y de responsabilidad. El punto es, la tecnología debe estar acompañándonos a nosotros y nosotros nos tenemos que sentir bien con la tecnología. Entonces ahí hay varios puntos importantes. Primero, toda la información, todos los datos que utilicemos para temas que tienen que ver con inteligencia artificial deben ser datos que se sepan. O sea, y tú cuando tienes una respuesta del por qué está pasando eso, tienes que saber la trazabilidad de por qué esa respuesta. Y se debe utilizar de forma ética. Las grandes empresas estamos trabajando ya, pero también os invito a que hagáis esta reflexión, si es que no la estáis haciendo ya desde el punto de vista de universidad y de vuestra propia escuela, sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, ética, por resumir, alrededor del tratamiento de los datos. Ha habido varias declaraciones de buen uso de los datos a nivel internacional de grandes empresas. La Unión Europea también está trabajando en esto, auspiciado, entre otros, por el Instituto de Inteligencia Artificial. También se hizo la Declaración de Barcelona, en la cual se daba una serie de recomendaciones y de cómo se debería utilizar la inteligencia artificial. Pero al final, el punto es, la inteligencia artificial debe estar a nuestro servicio y para temas en los que los humanos, digamos, pensemos que tienen sentido las cosas, ¿vale? Nunca será algo que vuela por sí mismo ni nada que se le parezca, ¿vale? Aquí os he dejado, no los voy a leer, 2 pensamientos al respecto. Uno de Chris Bangle, un antiguo director de diseño de automóviles en BMW, bastante conocido, y lo hacía en una conferencia que hicimos en IBM, a la que invitamos a 15, 20 grandes personas alrededor del mundo de la tecnología en IBM Zurich, que es donde tenemos uno de nuestros laboratorios. Y la segunda la extraigo de un artículo que escribía Garry Kasparov en el Wall Street Journal, ¿vale? Entonces, al final, en general, de lo que se habla es de la armonización del trabajo entre lo que es los humanos y lo que es lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial. Entramos ahora en el tema de cómo vemos la responsabilidad corporativa en IBM. En este punto me he permitido poneros un pensamiento de carácter para nosotros en IBM, en el que definimos un poco, yo lo leía y veía que define un poco cuál es nuestro papel y lo que intentamos hacer cuando hablamos de responsabilidad social, bien social o llamadlo como veáis. Al final lo que estamos diciendo es, nosotros queremos ser partícipes en las sociedades donde estamos implicados, que grosso modo es todo el mundo, en el desarrollo y en el well-being, en el bien social de todo lo que tiene que ver con las sociedades. Entonces, aspectos en los que trabajamos, pues ahí los ponía: medio ambiente, desarrollo económico sostenible de los sitios, el idioma, la cultura, la alfabetización, salud. Es decir, más allá de que nosotros creamos soluciones para nuestros clientes, el crear soluciones para nuestros clientes también nos permite dedicar tiempo y recursos a soluciones que tienen que ver específicamente con bien social. Y es ahora cuando voy a entrar en cómo lo hacemos. Aquí quería comentaros, porque tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos, documentación muy interesante que es la de Naciones Unidas alrededor del mundo del desarrollo sostenible, ¿vale? Hablan de 17 ejes diferentes, prácticamente todos votaríais que todos son importantes, alrededor de la pobreza, la alfabetización, los mares, casi que cualquier aspecto que se os pueda ocurrir. Y nosotros intentamos, de alguna manera, suscribir ese tipo de acciones y hacerlo además con actores que tengan que ver localmente con este tipo de temas. Os voy a contar unos cuantos ejemplos. La intención es que los veáis desde un punto de vista de ideas que luego a vosotros os puede ocurrir traccionar para
por ejemplo, un proyecto fin de grado, ¿vale? O cualquier tipo de tema. Nosotros, siempre que hablamos de esto, al final lo que hay es analítica. Siempre hay analítica detrás. Analítica más o menos sofisticada, pero parto de datos, le aplico tecnología y con esa tecnología consigo un bien. Y además ocurre otra cosa que es significativa y yo creo que tiene sentido, y es el hecho de que ahora de lo que estemos hablando sea básicamente todo digital, provoca y promueve el que cuando pensamos en una solución, aunque sea una solución que nosotros pensemos para este pequeño mundo en el que yo estoy trabajando, incluso localmente, incluso para mi barrio, en realidad, si tiene sentido, probablemente tenga exactamente o casi el mismo sentido para cualquier sitio del mundo. Y muchas de las soluciones que nosotros estamos haciendo en temas de bien social, en realidad ya se están pensando que probablemente, aunque hayan nacido con ese scope local, tienen sentido para cualquier sociedad, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Englobadas en tres grandes temas que son los que os ponía ahí. El compromiso con la educación, y por ahí voy a empezar. La salud global. La salud tú la puedes ver desde el punto de vista personalizado o la puedes ver desde el punto de vista de cómo las enfermedades o cómo los problemas a nivel salud se extienden por los continentes o se van moviendo. Entonces, también lo veremos eso. Y luego un tercer punto que también es muy interesante. Comunidades resilientes. Resilientes en el sentido de cómo una comunidad es capaz de vivir con sus propios recursos y afrontar problemas graves que puedan ocurrir en un momento dado, sean catástrofes de cualquier tipo o cualquier cosa que les pueda venir. Entonces, la resiliencia mide eso, la capacidad de una comunidad, de una región, de recuperarse por sus propios medios ante un tema grave, ¿vale? Empezaba por educación. Nosotros, cuando hablamos de educación, lo que intentamos promover es que las personas en cualquiera de los continentes, quien tenga más acceso o menos acceso a la educación, puedan formarse porque tengan recursos digitales para hacerlo. En España, en Europa, somos unos privilegiados porque tenemos un acceso a la educación realmente fantástico, pero no ocurre lo mismo en todos los sitios. Entonces, cuando nosotros ponemos a disposición de quien sea piezas de educación, lo que estamos queriendo hacer es hacer llegar especialmente a comunidades que no tienen acceso a la educación temas que consideramos que son interesantes para su desarrollo. Pero están ahí y podéis usarlos vosotros. Entonces he puesto un ejemplo, Cognitive Class, que son recursos educativos sobre tecnologías alrededor de la analítica. La analítica, el tratamiento de datos. Os invito a que entréis a verlo, es sencillo el enlace cognitiveclass.ai, porque ahí vais a encontrar cursos de autoformación que tienen tres características muy interesantes. Primero, son contenidos actualizados y, como dicen en inglés, curados, es decir, son de calidad. Segundo, os van a dar certificaciones profesionales de haberlo cumplido. Y tercero, y no es menos importante, son gratuitos, ¿vale? Entonces, invitación, entrad ahí porque os va a gustar seguro. Son cursos de 2, 3, 4, 5 horas y ya os digo que muy interesantes. Y dentro de este área de IBM voy a dar al mundo capacidad de formación, hay un área específica, que es Data Science for Social Good. Data Science for Social Good, al final, es cómo desde IBM estamos promoviendo proyectos que tienen que ver con bien social. Y es a lo que vamos a dedicar ahora los siguientes minutos. Voy a empezar por uno, que tiene que ver con educación, dentro de Data Science for Social Good. En escuelas de bachiller, institutos, a los que les estamos proporcionando capacidades formativas, como para que ellos puedan llevar la ciencia de datos a aquellas comunidades que tienen menos posibilidades de crecimiento. Esto que lo estamos haciendo ya en algún caso, creo que es en Canadá y en Estados Unidos, en realidad la invitación para vosotros es que si le echáis un vistazo, seguro que lo podríamos traer y pensar cómo lo podemos usar con nuestras escuelas o nuestros centros de bachiller, etcétera, ¿vale? Sitio interesante. Y aquí lo asociamos a 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿vale? Y ahora os voy a contar uno a uno unos cuantos casos que intentan ser ilustrativos. No es que sean los mejores ni los más precisos, pero sí que son ilustrativos y por eso los he elegido. Os decía que un proyecto de bien social en realidad puede empezar por algo muy pequeño y luego crecer.
Nosotros en la aproximación que estamos haciendo lo que hacemos es siempre contar con un actor, ponedle comillas, empresa, ONG, etcétera, que conoce sobre el terreno cuál es la problemática. Entonces, en este caso es Neighborhood Trust, que se dedican, es una ONG, no tiene ánimo de lucro, y se dedican a ayudar a gente pobre en temas que tienen que ver con finanzas. Uno de los temas que mata a las personas y mata al mundo, ponerle comillas, pero al final puede ser hasta verdad, es la deuda. El cuando tú pides un crédito, el cómo haces para pagarlo. Eso ocurre especialmente cuando uno es pobre, sea pobre personalmente o sea pobre el país. Entonces, en este caso, estamos hablando de a gente con pocos recursos en Estados Unidos, empezaron en Nueva York, ¿cómo les podemos ayudar a gestionar mejor sus finanzas? Y entonces aquí lo que hemos hecho es aplicar inteligencia artificial. Lo que hemos hecho es conjunto de datos de partida, toda la historia que tiene esta ONG del tratamiento de los datos y de ayuda a gente que no es muy ducha en temas financieros y que es más bien pobre. Y la intención final es ayudarle a predecir su nivel de gastos como para que no entren en la dinámica de pido un crédito, no puedo pagarlo, pido otro crédito y al final me estoy hundiendo poco a poco. Entonces, la intención es aplicación de inteligencia artificial que ayuda a personas pobres a salir de la pobreza, o al menos que ellos tengan una imagen clara de dónde están. El punto que podéis imaginar es que la aplicación, igual que cuando tú tienes un wearable que te va diciendo si estás bien o mal de salud o cuántas pulsaciones tiene, pensad en una aplicación que es como ese wearable, pero desde el punto de vista de la economía. Cómo una persona puede tener una imagen de su salud económica, cómo va, y ayudarle a tomar decisiones en ese sentido. Un caso. Es un caso pequeño, pero fijaos, de un caso pequeño ya están pensando cómo lo diseminan más allá de su comunidad, porque tiene sentido y lo van a sofisticar más todavía. Entonces, la pieza básica aquí, la inteligencia artificial, que complementa todo el histórico de hechos y de acciones que tenía Neighborhood Trust, ¿vale? Os invito a que lo veáis, lo encontráis muy fácil por si queréis ver detalles, todo lo que se ha utilizado, etcétera. Es muy sencillo de encontrar. Aquí os pongo otros 4 ejemplos diferentes. El primero es Fiocruz. Fiocruz es un ente del Ministerio de Salud de Brasil y al final, con lo que estamos trabajando con ellos, volvemos a parámetros semejantes. Cómo desde el punto de vista de la analítica podemos ayudar a cosas que ya se están haciendo. En este caso, el tema es la diseminación del Zika y además me sirve para ilustrar en general cómo vemos nosotros la inteligencia artificial. Nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial lo que queremos, le acuñamos un término que es inteligencia aumentada. La intención cuando decimos inteligencia aumentada es, en cualquier caso, cómo ayudo yo a el profesional que trabaja en ese área, que es un entendido y que en su cabeza cuando trabaja en un tema concreto puede tener 10, 15 variables diferentes, ¿cómo ayudo yo a que tenga más variables como para que los resultados que pueda conseguir a partir del análisis sea mejor? Entonces, lo que estamos haciendo en este caso con Fiocruz es incorporar variables diferentes, en algún caso son curiosas, por ejemplo, el cómo se mueven las personas por Brasil, y analizar con esas nuevas variables el cómo se va moviendo el tema del Zika allí en Brasil, que fue o es un problema muy grave. Segundo caso que os quería comentar, EcoInGreen. EcoInGreen es una ONG también, una empresa, bueno, una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a un área específica del emprendimiento, que es el emprendimiento social, que tiene que ver cómo ayudo yo con todo lo que tiene que ver con mejoras en clima o cualquier tipo de área social, cómo les podríamos ayudar a un tema que está pasando y es las empresas de emprendimiento social. El estudio que ellos tenían era que pasados 3 años prácticamente ninguna sobrevivía, muy poco, bajísimo el nivel de sobrevivencia de las empresas que tienen que ver con bien social. Ellos manejan una cantidad de, creo que recordar que eran como 3.000 propuestas diferentes y
por año que se les presentan de empresas que quieren ver si se les puede financiar para que tengan recorrido. Y entonces en lo que se les ayudó es cómo puedo hacer que la elección de empresas con las que yo puedo trabajar... Uy, me he ido. ¿Cómo puedo hacer yo mejor la selección de las empresas con las que yo puedo trabajar, por una parte? Y segunda, ¿qué parámetros les puedo ya dar a las personas que están pensando en una acción de creación de empresa alrededor del mundo del emprendimiento social, como para que las ideas que ellos trabajen sean más adecuadas? Entonces el punto es parecido. La experiencia que ya tenía Ecoin Green en emprendimiento social y en cómo han ido las empresas que ellos estaban trabajando, e intentar buscar, escarbar en todo el conjunto de datos como para encontrar cuáles eran los factores de éxito, o si tal tipo de empresa irá mejor en este contexto geográfico o en este otro contexto. Al final la intención es mejorar la vida y el éxito de las empresas que tienen que ver con emprendimiento social, que obviamente y por supuesto el emprendimiento social tiene mucho que ver con el bien social y el bien para todos, ¿vale? El tercer punto que os quería poner, y además al que os invito a entrar y si os parece bien colaborar en ello, es World Community Grid. World Community Grid es una idea de IBM que ya tiene, yo creo que fácil, 20 años. Empezó cuando empezaron a extenderse las redes Grid, y la intención, que fue primero un proyecto interno y ahora ya está abierto al mundo, es utilización de potencia excedente en nuestros portátiles, en nuestros teléfonos, para que cuando tú no lo estás usando, y con las condiciones de que no te moleste, claro, pueda hacerse proceso con tu máquina alrededor de un tema que sea de bien social. Es muy sencillo, podéis entrar, podéis verlo y suscribiros si os parece bien, ¿vale? Suscribiros si os parece bien individualmente o también como entidad, una universidad o cualquier empresa puede hacerlo, no hay ningún problema. Se ha estudiado y se estudia sobre muchísimos temas diferentes. Podéis verlos también cuáles son los que actualmente se está haciendo, pero bueno, todo un mundo diferente y curioso. Pues yo me acuerdo hace años estaba con el tema del SETI y las señales de otro mundo y todo eso, el SIDA, el Zika, temas alrededor del cáncer, temas de bacterias. Hay muchos diferentes y lo que haces es tú das proceso de tu máquina para que y por cierto, y vas recibiendo feedback de cuánto proceso se ha utilizado con tu máquina, cómo van los avances en el área concreta en la que se está utilizando, etc. Y luego, sobre temas de alfabetización, os traigo un cuarto caso, que es en Texas, otro que tiene un punto focal, pero que luego se puede extender. La idea que os voy a contar se puede extender obviamente a cualquier sitio. Y la intención es la siguiente. En el mundo hay unas 800 millones de personas que el concepto acuñado es de baja alfabetización, o que no saben nada de leer o escribir, o que saben lo justo o muy poco. ¿Problema con esas personas? Que nuestros, por ejemplo, teléfonos son muy inteligentes, pero no están preparados como para percibir todo el mundo que hay alrededor del tema que queráis. El ejemplo que os voy a poner es sobre productos cuando tú vas a un supermercado. ¿Qué problema tienen las personas cuando van a un supermercado y no saben leer? Pues que se tienen que fijar y fiar especialmente de las fotografías, compararlo con los anuncios que ven en televisión, etcétera, o con si es en sitios donde trabajan con cupones, con los cupones que tiene, etcétera. Eso tiene varios problemas. El problema de lo mismo no estás comprando lo que a ti te conviene, lo mismo estás comprando algo inadecuado, lo mismo estás comprando algo caro cuando no tendrías por qué. Hay muchos porqués de por qué se les debe ayudar a las personas en ese sentido. Porque además, las personas que tienen baja alfabetización, es casi obvio que también son más bien pobres. Entonces, la ayuda que se les puede prestar tiene un doble sentido. Y la idea que se estuvo manejando, que al final es una aplicación que se llama Simpler Voice, es una aplicación móvil, una app, que le va ayudando y lo que hace es, a la vista de un producto, le indica cómo se llama el producto, para qué sirve y le da alguna foto de uso. Por ejemplo, si quiere distinguir entre una pastilla que es de detergente o una pastilla que es un caramelo, que a veces son parecidos,
lo que hace es ponerle una fotografía de una lavadora y de que eso se mete en la lavadora. Se pueden hacer muchas técnicas curiosas que se pueden aplicar como para ayudar a personas que no saben leer. Este es un problema que parece que es un problema del tercer mundo, pero en Estados Unidos hay más de 30 millones de personas de baja alfabetización. Si son 200 millones, fijaos, un 8 o un 9% de personas de baja alfabetización, de los 800 millones que os decía que hay en todo el mundo. Entonces, fijaos como de algo sencillo, que además es un proyecto bonito de inteligencia artificial, se puede sacar algo que puede ser una semilla interesante y finalmente importante de bien social. Pues otro ejemplo. Y sobre estos ejemplos, en realidad yo lo que os quería transmitir es pensar que también la tecnología lo que nos permite es llevar la imaginación al poder. Casi que cualquier cosa que se os ocurra, aunque solo sea por simple adaptación de una idea que ya está hecha, no todo tiene por qué ser original. Hay quien dice que en realidad todo lo que hacemos son copias de unos a otros más o menos sofisticadas. No tendréis por qué buscar una cosa que sea absolutamente original. Pero sí que es cierto que ideas alrededor de tecnología sí que las podéis usar como para luego hacer palanca en temas que puedan tener sentido y que a vosotros os llenen de alguna manera, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos. Si habéis tomado alguna nota, bueno, luego os pasaré la presentación, por supuesto, podéis profundizar en ellos. Y además hay un punto de interés que yo os quería transmitir. Nuestra intención cuando divulgamos temas sobre los que hacemos, sea para bien social o en general, no es solo que los conozcáis, sino que conozcáis qué personas hay detrás, que hay personas y entidades de IBM y de no IBM están trabajando en los temas. Y además pensad, vosotros que además al ser todavía estudiantes seguro que sois todavía un poco, digamos, tímidos en cuanto a cómo os dirigís al mundo, pensad que los investigadores que trabajan en estos temas, como en todos, al menos en el caso de IBM, son muy abiertos. Y todo lo que ponemos ahí además tiene sus nombres y sus contactos. Os podéis dirigir a ellos sin ningún tipo de problema, que vais a recibir respuesta en la medida de sus posibilidades. No somos una empresa, digamos, que trabaja mucho piramidalmente, o sea, somos muy abiertos y es muy fácil encontrar el hilo conductor de un tema que a ti te interesa y lo podemos ver, ¿vale? Y ahora para acabar la parte de emprendimiento social voy a hablar de dos temas, digamos, más grandes. El primero, alrededor del mundo, que ya se ha mencionado antes, de la agricultura. Además he escogido un dibujo que me ha gustado mucho porque tiene además otro componente del que os hablaré después. El mundo de cómo podemos ayudar a que la agricultura progrese y no solo en los lugares tradicionales, sino en lugares donde es más difícil. Se está hablando y acuñando ahora una terminología que casi aplica a cualquier tipo de desempeño, que es la agricultura de precisión. El cómo llevar a casi al nivel del milímetro cualquier tipo de medida que yo pueda hacer. La tecnología ya nos lo ha habilitado, entonces se trata de llevarlo a cabo. Evidentemente tendrá un componente económico que es muy importante y no podemos obviarlo, pero en realidad, si lo pensáis, tecnología tenemos para hacer cosas absolutamente extraordinarias. Y cuando hablamos de tecnología alrededor del mundo de la agricultura, aquí poníamos la cadena alimentaria desde el productor hasta el consumidor. En toda esa cadena, pues me sirve a mí para contaros que hay un tema que se está desarrollando mucho y actualmente es uno de los 3-4 temas de más importancia para IBM, que es blockchain. Blockchain, supongo que algo habréis oído hablar de ello. Es más o menos, para ser resonante, se está diciendo que va a ser el sistema transaccional del siglo XXI. Cómo establecemos una comunidad digital de confianza y segura en el que todos los intervinientes en una cadena se ven, se reflejan y hacen transacciones de cualquier tipo. Cuando hablamos, por cierto, de cadena alimentaria, pues puede ser cómo controlo yo desde un productor hasta un cliente final la cadena del frío. Si ha tenido que pasar por un barco, por 2 puertos, luego un camión y es un producto que tiene que ir refrigerado a menos de 0 grados, poder comprobar con transacciones el que en todos los momentos el producto ha ido a un nivel adecuado de conservación. Pues es un ejemplo, pero hay muchos más. Pensad, yo otro ejemplo que pongo sencillo es nuestras mascotas tienen un chip, pues en el proceso de
desde el fabricante de los chips que llevan las mascotas, hasta los veterinarios, hasta las personas que tienen mascotas, cómo se puede establecer una cadena confiable en la que todos los intervinientes tienen la información adecuada, porque no todos tienen que tener la misma información, como para que sea un sistema sostenible. Pues de todo esto también se está hablando en servicios financieros, básicamente en cualquier sitio. Yo os recomiendo, porque va a tener mucho desarrollo seguro en los próximos años, que le echéis un vistazo al tema de blockchain. Os lo digo a vosotros y se lo digo también si es que no están ya a vuestros profesores de la escuela, ¿vale? Entonces, al final yo aquí he puesto dos diferentes temas que os quería comentar. Watson IoT y Weather Company. Watson IoT es las soluciones de IBM alrededor del mundo de Internet de las cosas. Bueno, es obvio lo que voy a decir, pero bueno, sensorización y analítica alrededor de cualquier tema que se nos ocurra. Entonces, si a esto lo juntas una pieza súper interesante que es de Weather Company, que es hasta ahora, hasta hace un año, año y medio, era la mayor empresa de meteorología privada del mundo, ahora es parte de IBM, pues si combinas lo uno con lo otro, la posibilidad de tener acceso a históricos de datos, pero también a datos calientes, datos que están enviando pues, básicamente todos los satélites y aviones del mundo, más de 200.000 estaciones terrestres, incluso caseras, porque también si os gusta el mundo de la meteorología, también hay subyacente un mundo muy bonito de tú mismo tener alguna estación y estar mandando datos a todo este centro de datos calientes. Pues todo esto lo puedes combinar como para hacer soluciones interesantes. También está, por cierto, en Bluemix. Si se os ocurre alguna idea que tenga que ver con cómo la meteorología afecta a cualquier tema que se os ocurra, es una fuente muy bonita de un nuevo tipo de datos que yo puedo aplicar a las soluciones que quiera. Y en agricultura, os decía, se está haciendo. Y la agricultura es un tema muy sensible respecto a cómo mejorar los temas de pobreza, especialmente en sociedades no desarrolladas. Entonces, aquí también estamos haciendo mucho énfasis y tenemos proyectos diferentes. Science for Social Good, en el caso de IBM, lleva ya un recorrido de varios años y este año los casos que os he puesto son 4 o 5 de los 15 que se están desarrollando a lo largo de este año. Yo creo que es un tema muy bonito para daros ideas. Y luego el segundo gran tema que os quería decir, y también tiene que ver con cómo hago yo bien en una sociedad no desarrollada, y el tema de la educación, pues Digital Nation África. Este es un proyecto que hemos lanzado este año, y al final lo que pretende es ayudar en habilidades digitales al continente africano. Estamos pensando que llegaremos a unos 25 millones de personas en los próximos 5 años para ayudarles en piezas formativas alrededor del mundo de tecnología. ¿Qué es lo que subyace cuando hacemos este movimiento? Pues hay un tema que es interesante de saber y es, la proyección dice que alrededor de 2040 habrá más de 1.000 millones de personas en edad de trabajar en África. Serán la fuerza de trabajo más grande del mundo. La intención es cómo desde el punto de vista de la tecnología se puede ayudar a que se desarrolle el continente africano, porque al final, si se desarrolla el continente africano, si son personas más expertas, más interesadas por la tecnología y sus aplicaciones, será mejor para todos. Entonces, nosotros trabajamos en estrategias que pueden ser de corto plazo, de ver ya cómo puedo hacer esto, pero también de largo plazo, como puede ser este caso, ¿vale? También os invito a que le echéis un vistazo si os parece bien. Ahí he puesto simplemente cuáles son los componentes genéricos del programa y si queréis echar un vistazo ahí vais a encontrar cosas curiosas. Por cierto, os voy a señalar una cosa. IBM Code, ¿lo veis allí que pone IBM Code? IBM Code es el área de IBM que tiene que ver con a la comunidad en general de desarrolladores, y vosotros sois parte de esa comunidad. Les ayudamos con ideas alrededor del mundo de la programación. Entonces, si entráis en IBM Code, lo que encontraréis será lo que definimos como journeys, que lo que son retos en los que se te dice una idea, cómo aplicar blockchain, cómo hacer una aplicación que a partir de blockchain sea capaz de sacar no sé, alguna de ellas, un lector de música. Pues entonces lo que tienes ahí es, simplemente te puedes quedar con el enunciado y pensar sobre ello, o vas pasando por lo que te viene después. Y lo que te viene después, si quieres verlo, es cuáles son las piezas de código que se han utilizado, cómo se conectan todas esas piezas,
e incluso al final te viene el código, ¿vale? El acceso a GitHub y a sitios de código. Es súper bonito y muy interesante desde el punto de vista de formación, ¿vale? Además está estructurado, ese tipo de retos y de soluciones está estructurado por áreas, es decir, tú puedes ver, voy a ver qué hay de ejercicios de blockchain y entras en la zona de ejercicios de blockchain. Voy a ver lo que hay de Internet de las cosas y además son temas casi todos súper interesantes. Ese también os invito a que le echéis un vistazo, ¿vale? Y con todo esto os dejaba una frase al final, una de Arthur C. Clarke, ya sabéis que es el de 2001, Una odisea del espacio. Es un gran escritor, pero también científico inglés, y decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En realidad es una forma relativamente irónica de decir, cuando tú creas algo tecnológico y está muy bien, al final las personas que lo han hecho, lo bien que tienen es que el usuario se subyace de la dificultad que había detrás, lo usa de forma natural, pero hay algo que está detrás que es justamente vuestro trabajo, y de eso es de lo que estábamos hablando. Entonces la invitación es a el punto de vista social y de bien juntado con la analítica puede dar mucho desarrollo, y os invito a que penséis en ello y que veáis qué ideas podéis plasmar que pueden tener que ver con cualquier tipo de idea en este área. Os he avanzado un poco, y esto ya no tiene que ver con lo que hemos hablado, y sí tiene que ver, pero solamente os lo digo como ideas para vosotros. Áreas principales en las que estamos trabajando. Hemos visto bastante de una, que es inteligencia artificial. Os he apuntado otra, que es blockchain. Y hay una tercera que os invito casi que encarecidamente a que empecéis a, por lo menos, pensar en ella, es la computación cuántica. La computación cuántica está ya aquí, ya está pasando desde lo físico hacia la programación. Está en un punto tan interesante como que está básicamente en los albores, es decir, hay que crear todo el ecosistema de programación contra un ordenador cuántico, y a ello estáis invitados porque vais a ser parte de este tema. Nosotros además en IBM tenemos la curiosidad de que detrás del equipo de computación cuántica de IBM Research hay bastantes personas que tienen que ver con España, ¿vale? En concreto, el equipo que desarrolló la interfaz contra el computador cuántico de IBM lo dirige de hecho un español que se llama Ismael Faro, y un conjunto de investigadores alrededor suyo de universidades españolas, que ahora casi todos ellos son parte de IBM Research. Y está ya, es decir, la experiencia que hicieron ellos de comunicación contra ese ordenador cuántico se llama IBM Quantum Experience, lo podéis encontrar fácilmente, podéis entrar en IBM Quantum Experience y con las reglas que te van marcando ya veréis cómo se programa y podéis jugar contra un ordenador cuántico real, ¿vale? Yo ya estoy viendo simplemente que a partir de alguna charla inicial de computación cuántica ya hay alumnos que su trabajo fin de grado está yendo hacia la computación cuántica, hacia hacer un simulador cuántico o temas semejantes, súper bonito. Y está en el punto también mirando a la universidad de investigación, es decir, ahora mismo nosotros estamos con los brazos abiertos a que, si os interesa la computación cuántica, aunque todavía no tengáis básicamente ni idea de ella, os podemos ayudar mucho. En nuestro caso está tan cerca la computación cuántica que ya tiene nombre comercial. Nosotros cuando le ponemos un nombre comercial a algo es porque va a salir como producto ya. Y ya está. Básicamente la computación cuántica está ya y está para que la uses. Se llama IBMQ, nuestras soluciones de computación cuántica se van a llamar IBMQ y ya está. Ya sabéis que en computación cuántica el mayor problema es la computación cuántica, que tiene que ver con los electrones, sus spins, etcétera, y cómo van cambiando de estado. El mayor reto es, para que todo eso se produzca, tiene que estar básicamente en el extremo, en el cero absoluto de temperatura, que ya sabéis que no existe en la vida real, hay que forzarlo. Y esa, la refrigeración de los ordenadores cuánticos es, de momento, el reto principal que hay. Si queréis que hagamos alguna charla, alguna reflexión en otro momento, podemos hacerlo, no hay ningún problema y estaremos encantados de trabajar con vosotros, tanto universidad como individualmente vosotros alumnos, ¿vale? No hay ningún problema a ese respecto. Lo que os decía, todos estos recursos de los que yo he hablado, digamos, un poco de soslayo, están a vuestra disposición y sin coste. Podéis entrar, jugar con ello. Yo lo que haré será, os envío la presentación y os envío también el cómo acceder a esto. El único requisito para vosotros es acceder con el usuario uclm.es, el único requisito.
y a partir de ahí tenéis ahí todo el mundo de aplicaciones de las que hemos hablado de inteligencia artificial a vuestra disposición.